Dios te bendiga. Te habla el pastor Juan Maraver de la iglesia Casa de Avivamiento Betel. Esperamos que este día sea un día de bendición para tu vida y hoy traemos una palabra que esperamos en el Señor sea de bendición para ti y para tu familia. Traiga en este tiempo una renovación de fe, una renovación de esperanza. Sabemos que los tiempos han sido malos, sabemos que en estos días ya son 97 días en confinamiento y no ha sido sencillo para muchos de nosotros, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que siempre va a estar pendiente de ti, de mí, y a Él tenemos que clamar todos los días, buscando su rostro, buscando saber que en Él nosotros podemos tener paz, podemos tener la bendición que necesitamos en este tiempo. Hoy tenemos que saber hasta dónde nosotros podemos confiar en nuestra fuerza y en qué debemos confiar en nuestro Señor, porque no es tan sencillo ir todos los días con nuestra fuerza, porque son finitas y tarde o temprano vamos a estar agotados en medio de tanta situación, en medio de tanta ansiedad, de tanto estrés. Por eso necesitamos buscar el rostro del Señor. Que leamos una palabra que está en Habacuc, en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Y es una palabra que esperamos sea de bendición, que te pueda ayudar en este tiempo. Sobre todo, necesitamos entender que aunque nosotros, llegado un momento, podamos tener, digamos, ciertas situaciones o podamos tener dudas, Dios sigue siendo Dios. Su mano no se ha cortado para bendecirte ni para bendecirme. Así que busquemos el rostro de Dios. Sabemos que en medio de la angustia, en medio de la depresión, en medio de la ansiedad, la fe puede menguar. Pero ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Por eso vamos a leer la palabra y que sea la palabra la que nos guíe en este día. Vamos a leer en Habacuc la palabra que está en el capítulo 1, versículo 2 al 4, y esperamos que sea de bendición para tu vida. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El Señor bendiga su palabra. En ese momento, el profeta no estaba en su mejor momento, estaba en un momento de angustia y empezó a estar molesto por lo que estaba viendo. Quizás muchas personas hoy puedan estar molestos por la situación que pueden estar viviendo, pero hay una realidad. Lo que estamos viendo allí es una realidad que día a día te va a encontrar. En este tiempo es esto, pero llegará un momento, amados, que por cualquier otra causa también llegará la angustia. También estará allí. Así, hay una pregunta, ¿quién hasta hoy no ha perdido la esperanza? En algún momento. Porque viendo lo que estamos viendo, es fácil perder la esperanza. La crisis económica y la crisis inclusive de valores nos están golpeando sin misericordia y algunas veces son tan fuertes los golpes que aún los cristianos están sintiendo desesperanza en medio de este tiempo. Vemos angustia, vemos dolores, vemos como muchas personas están muriendo en este momento. La enfermedad nos está atacando a todos y le pedimos a Dios. Sentimos como que Dios no nos está escuchando y eso puede sumergirnos en desesperanza. El título del mensaje de hoy es El peligro de perder la esperanza. Y ese peligro está latente como le estaba pasando al profeta.
Ese peligro está latente cuando usted tiene una necesidad y clama al Señor y siente que el Señor está distante. Desesperanza, amado, significa literalmente estar sin salida y estar completamente perdidos y sin recursos. Se requiere estar en un estado mental tal que uno a veces piensa que no hay esperanza alguna y que la situación es demasiado difícil. Eso es lo que sucede. Pero déjame decirte que la desesperanza deshonra a Dios. Lo degrada de ser un Dios todopoderoso a uno que no tiene fuerzas, a uno que no tiene el poder para revertir lo que tenemos delante. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es el Dios todopoderoso que nos da fuerza. Por eso la palabra en Hebreos 12:3 dice que se cansan y se desmayan. Nosotros no podemos venir con nuestra fuerza. Necesitamos venir agarrados de la mano de Dios. La desesperanza, amado, no es algo desconocido para los cristianos. Aún Pablo tuvo desesperanza. Él tuvo problemas, pero él la venció. Él le confesó, casi pierdo la esperanza de conservar la vida. Pero él venció y Dios le dio la victoria. Habacuc, cuando le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Clamaré y no oirás, y daré voces a causa de la violencia. Él estaba clamando un grito delante de Dios por lo que estaba aconteciendo. La frase, amado, de cuando habla de clamar es prácticamente gritar, de rugir de dolor. Y así estaba el profeta. El profeta estaba allí, delante del Señor, quizás doblado de dolor por su angustia, por lo que estaba pasando. Ahora, necesitamos entender que así como el profeta en ese momento estaba desconcertado, muchos de nosotros podemos estar desconcertados. Y este es el sentimiento que es muy peligroso y es traicionero. Porque cuando viene la desesperanza, viene a destruir lo que Dios ha sembrado en tu vida, como Dios ha sembrado en tu corazón. Allí empieza el gran peligro. Lo primero que hace la desesperanza es destruye la fe en Dios. ¿Cuántos hoy están transitando en esta vía? ¿Cuántas personas se sienten hoy día sin esperanza? La palabra nos dice que tenemos un Dios y es un Dios de pactos, que hizo pactos con Israel, pero aún sus pactos son para todos nosotros. Porque cuando le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, estaba hablando de todos aquellos que iban a creer, de todos aquellos que iban a venir con fe. Pero cuando la desesperanza golpea fuertemente la fe, mengua la fe, evidentemente empezamos a disminuir y empezamos a tener menos fuerzas. Dios nos llama a que tenemos que estar en todo momento en un constante, en un continuo buscar de su presencia para que tú puedas ser fortalecido, para que tu fe no mengüe. Ese Dios de pacto siempre va a cuidar de su pueblo. Ese clamor de Habacuc quizás le decía, Señor, está descuidándonos. ¿Te has apartado hasta cuándo? No nos toca juzgar a Habacuc. Muchos, en una situación menos difícil, quizás juzgan a Dios más severamente. Pero hoy necesitamos venir. El salmista lo dijo. El mismo salmista se sintió solo en un momento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Salmo 22 comienza con esos dos versículos.
Entonces vemos que Pablo tuvo su tiempo de desesperanza, que el salmista tuvo su tiempo de desesperanza, el mismo Jesús en la cruz clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Así que hay tiempos donde tú y yo vamos a vivir situaciones que no son sencillas, pero tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos guarda, que nos protege, que nos bendice día a día, y a ese Dios todopoderoso nosotros podemos caminar confiadamente creyendo, porque Él podrá sacarnos del hoyo de la desesperación. El rey Saúl constituye un ejemplo mortal de lo que es la desesperanza. Así fue que él sufrió la derrota. No se debió a la fuerza de los filisteos, sino que a la desesperanza comenzó a mellar su fe, comenzó a mellar su confianza, y eso se trasladó a sus hombres. Él se deprimió y el pueblo se deprimió. Necesitamos ser fortalecidos. Ni Ábaco, ni nosotros dejamos de creer que Dios puede corregir los males de esta sociedad y de solucionar los problemas que nos agobian, de las enfermedades que nos puedan debilitar, sino que muchas veces nos preguntamos es si Dios realmente está aquí o se ha apartado. No es que dejamos de creer, sino que sentimos que en este momento Él está lejano. ¿Cómo podemos permitir, amado, que estas cosas pasen? Pero la continua pregunta, ¿dónde está Dios? Si Dios estuviera aquí, no estarían pasando estas cosas. Si Dios fuera bueno, no deberían pasar estas cosas. Y eso se lo pregunta mucha gente. Pero hoy el Señor nos dice que busquemos su rostro, que oremos sin desmayar, que borremos toda duda de nuestra mente y que sea Él ministrando nuestras vidas. A pesar del silencio, cuando estamos en ese valle de sombra y de muerte, su vara y su callado pueden infundir aliento si tú buscas su presencia. Si tú buscas agarrar de su vara y de su mano, podrás decir como ese Salmo 23, que Él ha servido en medio de mis angustiadores, y no solamente me va a proveer, sino que me va a sostener y va a ungir mi cabeza. La desesperanza también estimula los conflictos, los pleitos y la amargura. Eso estaba allí en el versículo que acabamos de leer, cuando decía el profeta, destrucción y violencia están delante de mí, pleito, contienda se levantan. Allí estaba la destrucción, la violencia, el pleito, la contienda. Pero es porque en medio de la amargura la gente lo que hace es discutir. Nadie va a buscar estar unidos, apoyarse uno a otro, sino que empiezan a repartirse las culpas. Empieza a decir, porque tú lo has hecho, porque tú has hecho esto, porque tú has dejado de hacer esto, y de alguna manera eso está afectando tu fe. La desesperanza estimula los conflictos y los pleitos. Pero lo tercero que te quiero decir hoy es que la desesperanza hace también que la victoria parezca una derrota. Y a veces decimos, wow, ¿puede ser eso posible? Oh Dios, claro que sí. Proverbios 24:10 nos dice, si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo. El flojo es aquel, amado, que no tiene esperanza, que no usa lo que Dios le ha dado, que prefiere estar cómodo. Y mucha gente prefiere estar cómodo en este tiempo. Prefiere no ver un mensaje, así sea por internet, en la comodidad de su casa. Prefiere no buscar en la palabra del Señor para no ser confrontado. Y dice, si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida.
Amados, son los que se rinden a la desesperanza y por lo tanto no podrán disfrutar la victoria que viene por confiar en Dios. Solo los cristianos, amados. Solo los cristianos que tomamos una decisión de confiar en el poder de Dios, cualquier sea la situación que se nos presente al frente, por muy insostenible que sea, nosotros podemos ver la victoria de la mano de Dios. Debemos estar preparados, amados, para los ataques que vienen a través de la desesperanza. Porque el enemigo siempre va a tratar de atacarte en la mente. Allí es donde son las grandes batallas. Él va a tratar de alimentar la desesperanza, porque sabe que cuando tú no tienes esperanza, Él es reducido. Porque mientras tengamos esperanza, tenemos fe y tenemos un Dios todopoderoso y podemos decir, en Cristo somos más que vencedores. Así que hoy más que nunca, usted tiene que preguntarse, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a poder separar del amor del Señor? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Esa es una hermosa palabra que Dios quiere regalarte. La desesperanza siempre ve lo negativo y nunca va a ver lo positivo. Cuando Habacuc miraba a su alrededor, lo único que veía era que todo se había echado a perder, que todo estaba dañado. La desesperanza lo hacía ver incapaz, lo hacía ver que no había nada que tomar en cuenta, nada que rescatar, que todo está allí, la ley se ha debilitado, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Así que en medio de todo él estaba desesperado. Y ese negativismo de Habacuc se ve a menudo en la mayoría de los cristianos que están atrapados en medio de la desesperanza. Son incapaces de ver alguno y tampoco de conseguir la perspectiva de acuerdo a cómo Dios nos presenta las cosas, sino conforme a la situación que está viviendo. El Salmo 42:3 nos da un ejemplo de la desesperanza. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Le estaba diciendo al salmista que, estaba en lo máximo de su angustia. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Siempre buscar su presencia. La desesperanza quiere la solución ya. Cuando nosotros tenemos fe, podemos decir que es la certeza y es la convicción. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que puedo esperar porque yo sé que eso es así. Pero la desesperanza quiere la solución ya. En este tiempo y en este momento, para Habacuc, en el momento que estaba clamando, estaba diciéndole, ven a resolver este lío ya, Señor. Y muchos viven así. El rey David inclusive confesó su error en ese aspecto. Se dejó llevar por la angustia y la desesperanza que le estaba venciendo. Por eso le dijo el Señor, cortado soy delante de tus ojos. Estaba allí, pero todavía allí después reflexionó. El Salmo 31. Pero tú oíste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Oh Santo Dios, bendito sea el nombre del Señor. Quizás David decía, ¿cómo se me pudo haber ocurrido pensar que Dios no se preocupaba en mí? ¿Cómo puedo llegar a la conclusión de que Dios me ha cortado? Cuando usted puede mirar atrás y puede ver cuántas cosas Dios ha hecho por tu vida. Y eso es lo que cultiva nuestra fe. Todo lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Desesperanza destruye toda esperanza en el futuro. Para ese momento Habacuc pensaba que no había futuro.
y que todo lo que estaba pasando ya estaba, bueno, esto se acabó. Los cristianos debemos entender, cada uno de nosotros como cristianos, debemos entender que la esperanza para el futuro, aunque pueda desaparecer, nosotros podemos vencer a través de la fe. Es a través de la fe cuando nosotros podemos ver que lo que no está puede ser, que lo que hoy no existe mañana puede ser, porque Dios así lo ha dicho, porque Dios así lo tiene para nosotros. Es una situación terrible. Vivir sin esperanza toda la vida debe ser de angustia, porque la esperanza en medio de nosotros como cristianos debe ser segura y firme, que ancla el alma en nuestros corazones, en nuestra vida. Hebreos 6:19 nos habla de esto. Se sustenta en una fe que confía en que Dios tiene el poder y el deseo de darnos un glorioso futuro para todos aquellos que en Él creen, para todos los que le siguen. Dios ve el final, amado, desde el comienzo. Nosotros solo vemos el comienzo y pensamos que todo se acaba cuando no tenemos esperanza. Pero como cristianos debemos decir, la esperanza que tenemos está puesta en Dios. Debemos permitir confiar en Dios, permitirnos eso, porque cuando usted pueda venir en medio de las situaciones, aunque esté en las batallas, Dios le dará grandes victorias. Quiero cerrar hoy el mensaje de este día diciéndote que la desesperanza es cruel. Y es un peso que a menudo captura y destruye a la mayoría de los seguidores de Dios, de todos aquellos que dicen, que confiesan, que creen en su nombre. Así que los cristianos debemos guardarnos de este mal, vencer toda tentación de caer en ella. No podemos jugar con ella ni estar cerca de ella. Los que sean capaces de superar la desesperanza, amados, hallarán grandes bendiciones. Durante la guerra, amados, de la independencia en Estados Unidos, cuando ellos estaban peleando un ejército más grande que ellos, alguien hizo la bandera de esa nación y colocó un lema: no perdamos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. Eso era lo que había colocado el que les comandaba. Y muchas veces cuando estamos luchando con el enemigo que tiene fuerzas mayores a las de nosotros, pero cuando estamos de la mano de Dios podemos salir airosos ante cualquier ataque. Pero cuando estamos enfrentados a muchas situaciones, puede ser que tu fe busque menguar. Pero este lema que estaba en la bandera, es bueno que tú y yo lo tengamos, podamos tener ese lema. Jamás perdamos la esperanza, porque Cristo es nuestro líder, Cristo es el que va al frente, Cristo es el que va abriendo camino, y el enemigo jamás podrá levantarse, porque Dios Todopoderoso nos dará toda victoria ante cualquier situación. El mismo Job la vivió. Job vivió sus tiempos de desesperanza, vivió sus tiempos de angustia, y aún en medio de eso, después al final dijo: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que Dios permita que tú hoy puedas ver todo lo que Él ha hecho por ti y que puedas llenarte de fe, de esperanza en medio de este tiempo. Es peligroso que usted caiga en la desesperanza. Es peligroso que usted pierda la esperanza, porque eso no va a ser de provecho. Quiero decirte una palabra, una cita, y está en Romanos 15, del 13 y 14. Quiero que te lleves esa palabra. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Santo Espíritu. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, llenos de toda esperanza. Que ese Dios todopoderoso te llene de seguridad. Que ese Dios todopoderoso te pueda dar de la fe que tú necesitas en este tiempo. Que ese Dios todopoderoso pueda permitirte hoy luchar y vencer en medio de tus angustias. No permitas
que el enemigo venga a robar tu fe. No permitas. No lo permitas. Hoy más que nunca. El Dios de esperanza te llene de todo gozo y de paz en el creer. Necesitamos ver eso para que puedas abundar en todo, en toda esperanza por el poder del Espíritu Santo. La angustia está allí, pero Dios dará la victoria. Dios te dará la victoria. No podemos caer en la desesperanza. No podemos permitirnos el lujo de perder la fe. El gran peligro de perder la esperanza es que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice la palabra. No demos cabida a la desesperanza, porque ella quiere destruir esa fe en Dios. No le des cabida a la desesperanza, porque va a estimular todos los conflictos en tu casa. No le des cabida a la desesperanza, porque no podrás ver la victoria. Todo lo verás como derrota. Y te llevará a culpar a Dios en todo momento. Permite que Dios te muestre a través de la fe que un vaso medio vacío es tener todavía algo en tu mano y no que un vaso medio lleno no es todo. No lo es todo. No vea lo negativo. Comienza a ver lo positivo. Que puedas saber esperar en Dios. Que puedas esperar en Él, confiar en Él, en su tiempo, en el kairos de Dios, que es donde está la mayor bendición. Y no dejes que el enemigo te robe el futuro. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que te bendice, un Dios que quiere lo mejor para ti, ese Dios de esperanza que quiere que tú te llenes de gozo, de paz en el creer. Ese es el Dios bueno, ese es el Dios que tenemos para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Démosle gracias a Dios, a ese Dios bueno, a ese Dios que en medio de su misericordia nos ha querido bendecir. Hoy tenemos que decir, Padre, aumenta mi fe. Padre, no permitas que caiga en el pozo de la desesperación. Oh mi Dios amado y bendito, oh Abba Padre, ayúdame. Ahí tienes que entender que puedes buscar su rostro y Él se dejará encontrar. Dios amado te ama, Dios te ama y Dios te quiere. Mi amado, Dios te ama y Dios te quiere. Debes aprender a esperar en Él y no caer en el peligro de perder la fe, de perder la esperanza. Mi Dios está contigo y mi Dios te quiere bendecir. El Señor te bendiga y el Señor te guarde.